Si al final es todo un carrusel, las cosas van y vienen, y así como partimos la semana con una oposición que ha encontrado un estupendo argumento para alinearse por fin con algo que los mantenga unidos, la ex nueva mayoría ha tenido incapacidad precisamente en esto último, al punto de que ni siquiera tienen nombre, se llaman ex nueva mayoría, todavía no tienen claro si la Democracia Cristiana sigue siendo parte o no del grupo. La DC dice que sigue el camino propio, así como habían encontrado en las palabras de la vocera de gobierno, Cecilia Pérez, contra el Partido Socialista, el argumento para alinear a la oposición. Bueno, pasaron 4 días y la oposición terminó siendo más o menos lo que es y lo que hemos visto durante este año y medio. Básicamente, un grupo que tiene a un determinado cantidad de partidos y a la Democracia Cristiana en su propio nivel, estableciendo acuerdos cuando lo necesita, cuando le conviene o cuando cree necesario, usted sacará sus propias conclusiones, con el gobierno. Esa unidad opositora, digamos que de alguna manera se empieza a desinflar. Nada, por supuesto, es tan grave y no tiene realmente ningún impacto societario del que nos vayamos a acordar de aquí a fin de año. No van a afectar los precios de los limones, usted va a tener que pagar exactamente lo mismo mañana con, no sé, el Transantiago, con esta pelea entre el Partido Socialista y el gobierno. Lo que no significa que no sea institucionalmente importante que haya una explicación por parte de la moneda por qué se establece que es el Partido Socialista el que tiene vínculos con el narcotráfico y no se habló de militantes del partido, que es lo que hasta ahora uno estaba entendiendo. Y por otra parte, al Partido Socialista le está faltando quizás lo más obvio de todo, explicar por qué militantes de su colectividad tienen vínculos con el narcotráfico, porque no es una historia, no es una teoría que anda dando vuelta en ciertos círculos. Hay 2 reportajes periodísticos de distintos canales de televisión que así lo han demostrado. Bueno, hay un intento de acercamiento, al menos el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente del Senado, ambos con sensatez conversan con el mandatario y pareciera que las declaraciones de uno y otro lado empiezan a bajar un poco la presión. Es cierto, hoy día con la votación de la reforma tributaria en la Democracia Cristiana, o al menos algunos de sus parlamentarios en la Cámara de Diputados, aprobando el proyecto, generan una distancia con el Partido Socialista. Y por otra, vamos a ver qué ocurre cuando el Partido Socialista presente su acusación constitucional en contra de la ministra de Educación. Déjeme hacer esta última pregunta. ¿Será esa la moneda de cambio para que finalmente, después de todo, si es que hay explicaciones por parte del gobierno, petición de perdón o aclaración de dichos, finalmente la acusación no se presente? No lo sabemos. ¿Podría ocurrir? ¿Quién sabe? Pero si el clima partió tenso, digamos que hoy día de alguna manera, en algo, mínimamente, se relajó. Bueno, vamos a conversar sobre bastantes cosas que han tenido que ver con el Partido Socialista en estos últimos días y lo vamos a hacer con el diputado de esa colectividad, Marcelo Díaz, que está con nosotros aquí en el estudio. Gracias por acompañarnos en la entrevista de Mega Noticias Prime. Gracias, Juan Manuel. Gracias por la invitación. Déjeme preguntarle primero, ¿cómo se sintió usted cuando fue aludido por la vocera de gobierno y por el presidente Sebastián Piñera, básicamente de alguna manera como justificando que dentro del mundo socialista también había cuestionamientos respecto al vínculo con el narcotráfico? Sentí que hubo un abuso de un problema que es real, un problema que el Partido Socialista debió enfrentar de una forma distinta, no ahora, sino que hace mucho tiempo y ahora también, porque las declaraciones de la ministra Pérez, de las que o se retracta o la invalidan para continuar el cargo, esa es mi opinión, no tenían como propósito relevar un problema que es real y que hay que enfrentar. Y es el riesgo de que la política y otras instituciones terminen siendo infiltradas por el narcotráfico, como ha ocurrido en otros países, sino que lo que buscaba era inhibir la acción, ya ni siquiera del Partido Socialista, de la bancada socialista, que de acuerdo a la Constitución tiene el derecho, si así lo estima pertinente, de presentar una acusación constitucional. Entonces yo creo que hubo un aprovechamiento y una utilización mañosa de mis declaraciones y de un problema que es real y yo creo que tenemos que enfrentar, y sobre eso no he cambiado en ápice lo que fueron mis declaraciones durante el periodo de campaña y después de este reportaje. Para que se entienda bien, ¿cuál es la diferencia entre sus declaraciones y lo que dice la vocera? Que primero la ministra lo que habla es de un problema del PS como institución. Y nos mete a todo el mismo saco. Y yo no me puedo sentir tocado por eso, ni Maya Fernández, ni Juan Luis Castro, ni, no sé, ni Marcelo, un montón de otros diputados, diputadas y dirigentes a lo largo de todo el país que no solamente condenaron, sino que reprocharon la conducta que tuvo en su momento la mesa desde el primer reportaje que conocimos sobre San Ramón y el segundo reportaje. Es decir, muchos de nosotros planteamos y propusimos que había que tomar medidas mucho más drásticas para poner fin y atajo a este fenómeno de riesgos de infiltración o de captura del partido en una comuna determinada por redes del narcotráfico. En cambio, la imputación de la ministra Cecilia Pérez fue al conjunto del Partido Socialista.
Y tenía otro propósito, no, insisto, no preocuparse de un fenómeno que es real y que no solamente debe preocupar a los partidos, sino que al conjunto de la sociedad. Si hay un tema que hoy día lacera la convivencia social en muchas poblaciones, en muchos barrios, en muchas villas de este país, precisamente ya, pero uno le deja hablar a un ministro porque no se preocupó por todos, sino que se preocupó por unos. Entiendo que le dejan de hablar a la ministra porque institucionalizó. Así es. Y no porque habló, no dijo un grupo de militantes. No, institucionalizó. Y ese es el problema. Que luego matizó, en un tuit posterior, lo mismo hizo el ministro Chadwick. Y entonces, si ya matiza, y básicamente en el matiz entiendo dónde está la diferencia, ¿cuál es el problema entonces con ella? ¿Sabes lo que pasa? Es que primero ella habló desde el Palacio de Gobierno, desde la Casa de Gobierno. Habló en nombre del Gobierno de Chile. Yo fui ministro vocero y sé que cuando uno usa esa tribuna lo hace para hablar institucionalmente en nombre del Gobierno. Y por tanto, si ella quiere aclarar sus dichos, lo que tiene que hacer es usar esa misma tribuna. Eso es lo que corresponde, porque acá generó un daño muy severo al diálogo político, ya no solo con el Partido Socialista, sino que también con el conjunto de la oposición. Ahora, si ella emplaza al Partido Socialista a que aclare la situación de los militantes, dígame una cosa, ¿el Partido Socialista lo va a aclarar? Porque, de verdad, aquí tenemos un problema. Sí, hay un porcentaje importante de ciudadanos que ha seguido este tema y que se pregunta hasta el día de hoy por qué hay militantes socialistas vinculados al narcotráfico. Esa respuesta hasta ahora no la hemos escuchado. Y yo también sigo esperando esa respuesta. Y creo que hay medidas que tomar y decisiones que no se han tomado. Y la dije ayer, por ejemplo, el Partido Socialista ya debiese anunciar que va a competir con un candidato distinto en San Ramón, que no va a apoyar ni por activa ni por pasiva una renovación de mandato de Miguel Ángel Aguilera. Esa decisión no se ha anunciado. Muchas de las medidas que ha tomado la directiva del Partido Socialista, y digo la directiva porque no quiero así aquí hablar de todo el Partido Socialista, porque muchos de nosotros somos muy críticos de esa conducta, son las mismas que pedimos durante 2 años o año y medio a la directiva. Entonces sí, yo creo que el Partido Socialista no puede evitar, por el contrario, debiese ser especialmente enérgico y severo en la adopción de medidas que deslinden todo vínculo posible o potencial con redes del narcotráfico en cualquier lugar del mundo. Y en el caso de San Ramón, concretamente, yo creo que la decisión que necesitamos que la directiva anuncie es que vamos a ir a competir con un candidato o candidata distinta, ojalá del más amplio arco político de fuerzas posible, la candidatura municipal a Miguel Ángel Aguilera. Creo que esa es una decisión que daría cuenta de una verdadera decisión de separar aguas entre lo que se ha conocido como denuncia y el Partido Socialista. Entre otras, no es la única, pero creo que una simbólica muy potente. Me voy a saltar la pregunta, que es más o menos obvia la respuesta. Evidentemente que la acusación constitucional que anuncian contra la ministra Cubillos, de la que ya vamos a hablar, no es una cortina de humo para tapar el tema del narcotráfico. No, en lo absoluto. Que es básicamente donde surge la declaración de la vocera, que dicen que es una cortina de humo. Claro, y lo que yo creo que ella hace es intentar inhibir que presentemos acusación constitucional disparándonos acá. Ya vamos a hablar de la acusación, pero antes déjeme preguntarle, tuvo un efecto también inesperado para ustedes, pero desde otra óptica, las palabras de la vocera. De alguna manera, la oposición encontró en este punto un espacio de unión y vemos a la oposición probablemente más alineada que en otros momentos en la historia de este último año y medio. Claro, porque no hay recuerdo ni registro que un ministro vocero, un ministro de Estado, haya hecho una imputación de esa naturaleza en democracia a un partido político con el propósito de inhabilitarlo para cumplir su función. Mira, yo puse ayer 2 ejemplos. La PDI y Carabineros han detectado al interior de sus filas efectivos que han estado vinculados con redes del narcotráfico. Y no por eso uno les inhibe, sino que por el contrario, les exige que cumplan con mayor celo su función. Lo que la ministra nos quiso decir es que estábamos inhabilitados de ejercer nuestras facultades políticas, constitucionales, legales. No, eso es una interpretación suya. Lo que yo entendí de la declaración de la ministra es que ustedes estaban utilizando la acusación constitucional para patear la pelota para la cancha al lado. Tal cual como ustedes dicen que la ministra patea para la cancha al lado la pelota cuando plantea este tema en lugar de estar discutiendo que el gobierno ya no defiende su reforma laboral. También dijo que el PS debe preocuparse de estas cosas y no de... Pero en ningún momento dijo que deberían inhabilitarse o que están inhabilitados. Pero es lo que quiso hacer, es inhibir, es decir que la acusación constitucional tiene un propósito torcido, es decir, que no tiene otra finalidad sino que ocultar un problema. Y yo ahí defiendo la dignidad del Partido Socialista y defiendo la dignidad de los diputados socialistas. ¿Sabes por qué? Porque nuestra evaluación respecto a la pertinencia de una acusación constitucional tiene que ver con el incumplimiento de normas legales vigentes que hemos apreciado en la ministra Cubillos. Nosotros vamos a presentar la acusación constitucional, probablemente con otros diputados y diputadas de otras bancadas, y va a ser la Cámara la que va a evaluar. Y si ahí se aprueba, será el Senado el que determine finalmente como juzgado, como jurado. Sí, ¿tienen los votos hoy? Porque se ha postergado hasta el 5 de septiembre. Hoy el diario La Tercera bien lo describía. En el fondo, el Frente Amplio le dobla la mano al Partido Socialista o le gana el gallito. En el sentido de que, ante la ausencia de los respaldos suficientes, ustedes primero
parecieran estar buscando los votos necesarios para poder garantizar que la acusación tiene alguna viabilidad. Mira, yo entiendo más bien la petición del Frente Amplio como algo lógico. Ellos no han conocido el texto de la acusación, por tanto no puede haber un texto que no conocen. La idea original era ingresarla el día de ayer. Así es. Pero ellos nos han pedido un tiempo para poder conocer los antecedentes y sobre esa base determinar si se suman a la firma de la acusación. Y lo razonable era precisamente darse este tiempo. A mí me parece que es un acto de responsabilidad que el Frente Amplio diga, mire, antes de decir si nos sumamos o no nos sumamos, queremos conocer los antecedentes de la acusación. Así que me parece que actuamos de manera coherente, de manera sensata, ¿no? Sin presionar a que se presente un determinado día, sino más bien dando tiempo para que todas las fuerzas políticas examinen el texto, conozcan los antecedentes. ¿Crees que van a estar los votos? Yo creo que la acusación se va a presentar, pero no tengo la certeza de que estén los votos. Eso es una realidad que hemos enfrentado en cada acusación constitucional. Ahora, si uno solo toma estas decisiones en función de un cálculo político, difícilmente va a cumplir a cabalidad el rol que nos corresponde. Déjeme llevarlo ahora a otra discusión. Hoy día se aprobó la reforma tributaria. Pero no todo el mundo quedó satisfecho dentro de la oposición. Hubo bastantes críticas. ¿Usted tiene alguna? A la aprobación de la reforma tributaria, sí. Toda. Y lamentable, y especialmente me refiero no a la reforma, a la manera en que finalmente logra salir adelante. Sin duda, evidentemente, porque a mí me cuesta comprender que diputados de la democracia cristiana, 10, no todos, o 8, hay 5 que no votaron con el gobierno, que hace menos de 4 años apoyaron con entusiasmo el fin al sistema integrado. En la reforma tributaria de la presidenta Bachelet, hoy día den los votos para un sistema completamente integrado que termina liberando cerca de 800 millones de dólares para el 1% más rico de Chile. Es decir, que disminuye la capacidad del Estado de financiar políticas sociales. Bueno, pero uno tiene derecho a cambiar de opinión y sobre todo si dice, sabe que no me gustó cómo finalmente quedó la reforma al final. Es que no era el punto, nunca lo han planteado así. El punto de ellos era que con esto conseguimos plata para acá, para allá, para esto, otro, y yo creo que esas cosas podíamos las conseguir en una negociación si la enfrentábamos como oposición porque el gobierno no tenía los votos. Yo creo que aquí hubo una apuesta al perfil propio y eso nos tiene que hacer reflexionar sobre otra cosa. La DC tiene todo el derecho sobre su perfil propio, pero el PS entonces tiene que hacerle caso a lo que dijo su Congreso en enero, y es que su domicilio político es la izquierda. Y nosotros no podemos seguir en esta suerte como de tierra de nadie, de articuladores de una alianza de pe a pa, que parece que ni pe ni pa quieren, mientras no somos capaces de construir la sintonía fina que tenemos que construir con quienes vamos a poder aliarnos finalmente, que yo creo que es el Partido Comunista, es el PPD, es el Frente Amplio, que son aquellos partidos con los que desde que asumió el gobierno de Sebastián Piñera hemos podido compartir no solamente votaciones, sino que ideas. Me quedan 2 minutos y me quedan 2 preguntas, así que vamos a ver si logramos responderlas cada una en un minuto. ¿Quién es su candidato presidencial? ¿Insulza, Pacheco o Landerreche? Ninguno de los anteriores. Ninguno de los anteriores. Pero me parece muy bien que surjan todas las flores que tengan que surgir. ¿Tiene algún otro? Pueden haber muchos más. Yo creo que ¿Tiene alguno? No, yo no tengo ninguno en particular. Pero ninguno de estos no le gusta ninguno. Ninguno de esos es mi candidato, pero me parece muy bien. Por ejemplo, valoro mucho lo que está haciendo Óscar Landerreche porque creo que refresca el escenario. Creo que el Partido Socialista tiene que ser capaz, yo voy a trabajar por eso, por ofrecerle porque el partido tenga un candidato y un programa que ofrecerle al país, pero creo que es más relevante que todo el modo en el que el PS va a resolver su candidato. Y nosotros acordamos que iba a ser en primarias abiertas y ciudadanas, porque eso, primero, evita cualquier problema con padrones manipulados o comprometidos, pero además da legitimidad ciudadana y nos permite reconectarnos con la gente. ¿No bajar por secretaría como lo hicieron con Ricardo Lagos? Bajo ninguna circunstancia, ni eso ni una elección interna. Yo creo que las primarias abiertas y ciudadanas, que es lo que la institucionalidad del partido acordó, es lo que tiene que ocurrir. ¿Usted tiene intenciones de ser candidato presidencial? Yo no tengo... A ver, yo te acabo de comentar que estoy convencido que el PS tiene que ofrecer un candidato y un programa. Y que es clave que haya una definición muy nítida de que el mecanismo va a ser primarias abiertas y ciudadanas. Ya, perfecto. Pero... Si ese escenario se produce, yo, por cierto, no tengo ningún problema en encabezar también una alternativa, si es que son primarias. Por cierto, porque me parece que es parte de la necesidad que tiene el PS de renovar su liderazgo. Te dije que valoraba lo que había hecho Óscar Landerreche, porque creo que ha refrescado el ambiente, creo que ha dado un nuevo auge, un nuevo ímpetu al Partido Socialista. ¿Pero es algo que usted ha evaluado en su cabeza, lo ha pensado? Me lo han planteado y no lo descarto.
Y si hay primaria, sin duda estoy dispuesto a sumarme una primaria presidencial del Partido Socialista. Una última cosa, dentro de las filas de la bancada de diputados del Partido Socialista hay una figura que es francamente histórica para la semana que hemos vivido, Marcelo Schilling, un hombre que trabajó en la Oficina de Seguridad Pública y que conoció de cerca el combate contra los movimientos como por ejemplo el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. ¿Cómo enfrenta el Partido Socialista y particularmente usted el retorno de Mauricio Hernández Norambuena a cumplir su condena por el asesinato de Jaime Guzmán y el crimen y el secuestro de Cristian Edwards? Bueno, como el cumplimiento de las normas legales y los tratados vigentes. Bien poco entusiasta lo veo planteándolo así, porque No, cualquiera diría, que le parece que por fin viene a es que cumplir. me parece bien que se cumplan las leyes. Él ya ha cumplido, entiendo, 17 años, 18 años preso en Brasil, se ha acordado su extradición a Chile, ha sido entregado a las autoridades judiciales de Chile. El ministro Carroza tendrá que dictar sentencia respecto al tiempo que le falta por cumplir. Y toda aquella persona que haya sido condenada por los tribunales de justicia tiene la obligación de cumplir con esa condena. ¿Es una sensación mía o lo mira usted como con un poco de distancia? No, no con un poco de distancia. No hay ninguna interpretación. Es lo que corresponde en derecho, es lo que corresponde de acuerdo a nuestro sistema judicial y por tanto... ¿No le parece un avance el tenerlo de vuelta, el tener de vuelta al menos a una persona presa por el asesinato de un parlamentario de la República? A mí me parece bien todo acto que signifique justicia. Y si esto es un acto en esa dirección, por cierto, lo valoro. El diputado Marcelo Díaz, entonces, conversando esta noche con nosotros aquí en Mega Noticias Prime. Muchas gracias.